Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. La persecución acompaña la difusión del Evangelio. Pablo sanó un cojo. Él y Bernabé son proclamados como dioses. Pablo, tras ser apedreado y ser reanimado, predica. Se ordenan elderes. Versículo 1. Y aconteció que Nicodio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaban de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pero los judíos que no creían incitaron y alteraron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con osadía acerca del Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen señales y milagros por las manos de ellos. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, tramaron un atentado para afrentarlos y apedrearlos. Y ellos, al darse cuenta de eso, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la tierra de los alrededores. Y allí predicaban el Evangelio, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, y nunca había andado. Este oyó hablar a Pablo, el que cuando fijó los ojos en él y vio que tenía la fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacónica: dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba delante de la ciudad de ellos, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestiduras y se lanzaron entre el gentío dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Que os anuncia de estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, y el mar, y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas se le ha dejado todas las naciones andar por sus propios caminos. Si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría en nuestros corazones. Y aún diciendo estas cosas, apenas apaciguaron el fuego para que no les ofrecieren sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero al rodearle, los discípulos se levantaron y entró en la ciudad, y un día después partió con Bernabé a Derbe. Y después que hubieran anunciado el Evangelio en aquella ciudad, y tras haber enseñado a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos para que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es menester que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atilia, y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, reunieron a la iglesia y relataron cuántas cosas habían hecho con Dios, con ellos, había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe.
y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Surgió una gran disensión en Antioquía con respecto a la circuncisión. En Jerusalén, los apóstoles deciden sobre el asunto. Pablo escoge a Silas como su compañero. Versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pues que surgió una disensión y contienda no pequeña de Pablo y Bernabé con ellos, se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subiesen a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando acerca de la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos, y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para examinar este asunto. Y tras mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y que oyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y después que hubieran callado, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos para su nombre. Y esto concuerda con la palabra de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la habitación de David que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y también todos los gentiles sobre los que es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidos son a Dios todas sus obras desde la fundación del mundo, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, y de fornicación, y de lo estrangulado, y de sangre. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predica en las sinagogas donde he leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos que entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los que no dimos orden, os ha inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas,
quien también de palabra os hará saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga para que estas cosas necesarias que os sostengáis de los sacrificios que no que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos y de sangre y de lo estrangulado y de fornicación. De tales cosas, si os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. Ellos pues, después de ser enviados, descendieron a Antioquía y reunieron a una multitud entregando la carta, la cual, cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo recibido, y Judas y Silas, con ellos también como ellos también eran profetas, exhortaron y fortalecieron a los hermanos con abundancia de palabra. Y después de haber pasado allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los apóstoles. Pero a Sila le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía como por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias.